Y ahora, cuando pasan 6 minutos de la 1:30 del mediodía, vamos a demostrarles con LISData cómo un buen manejo de los datos es la mejor herramienta para aumentar la rentabilidad y la competitividad de las empresas. El impacto de ese buen uso de los datos en el sector industrial es algo que vamos a abordar en los próximos minutos con Pablo Izquierdo, responsable del área de industria de LISData. Pablo, buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo definiríamos a las empresas del sector industrial? ¿Qué características tienen? Bueno, estamos en un país en el que tenemos empresas todavía, en muchos casos, muy tradicionales, con mucho recorrido, muy asentadas en el ámbito industrial, en el que ahora se está produciendo un relevo generacional que está enfocándolas, ¿no?, a otro tipo de tecnologías. Pero lo que ya sabemos, un tejido de pyme, micropyme muy amplio, con empresas muy consolidadas, con lo cual, bueno, pues muy receptivas a lo que les contemos. ¿Cuáles son las necesidades que tienen esas empresas? Desde un punto de vista de lo que hacemos nosotros, en la inmensa mayoría de los casos están en una fase bastante primaria. O sea, las necesidades que tienen estas empresas van enfocadas en el ámbito de la toma de decisiones. Tengo muchos datos, tengo datos que tanto en la parte de fabril, en la parte de planta industrial, como en la parte de los gestores de la empresa, y en muchos casos estoy utilizando herramientas muy básicas. ¿Qué hago con los datos, ¿no? Entonces, ¿cómo les podemos ayudar a que los datos para ellos no sean un problema de búsqueda, de interpretación y de relación de información, ¿no? ¿Y qué tipo de relación establecéis con estas compañías industriales? ¿Cómo podéis ayudarles? Bueno, en la inmensa mayoría de los casos entramos como un partner tecnológico con ellos. Más allá de lo que es la inteligencia artificial y todo lo que ahora se habla a nivel de digitalización, la relación que tenemos con las empresas es de definir con ellas cuál es su hoja de ruta, ¿no? Cómo tienen que evolucionar desde el estadio en el que están ahora hasta el posible uso de este tipo de soluciones de correlación de datos, de cuadros de mando, inteligencia artificial, ¿no? Entonces, con ellos recorremos un camino bastante largo. Hay empresas con las que llevamos trabajando 3, 4 y 5 años y empezamos haciéndoles esa foto, ¿no?, de necesidades. ¿Y qué tipo de soluciones les ofrecéis? ¿Qué es lo que más os piden? Porque, claro, tendrán problemas concretos, ¿no? Bueno, o a lo mejor no son tan concretos y eso lo hace todavía más difícil identificarlos, pero ¿qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren? Mira, te voy a poner un ejemplo concreto de una pyme industrial para que veas el recorrido. Esta es una empresa de la zona del País Vasco, es una empresa que podemos considerar grande, ya por encima de los 250 trabajadores, que trabaja el sector del acero. Cuando empezamos a hablar con ellos, era una empresa que quería empezar a entrar en el ámbito de la digitalización. Bueno, ¿qué es digitalizar una empresa? Digitalizar una empresa al final es encontrar a los usuarios finales de la necesidad, que es lo que hicimos con ellos, es decir, quién va a ser el que consuma esta información y para qué, o sea, realmente cuál es el objetivo de todo esto. Y a partir de ahí empezar a ver cómo se originan esos datos. En este caso entramos incluso al ámbito de las máquinas, lo que son las máquinas de producción. No te puedo contar mucho más, obviamente, porque no puedo citar la empresa. Y a partir de ahí empezamos a escalar hacia la dirección general de la empresa. Todos estos escalones o estados de uso de la información hacen que estas soluciones empiecen a dar resultados inmediatos. Es decir, para los operarios empezaban a monitorizar qué es lo que estaba pasando en la planta, cómo se comporta una máquina, si va a haber paradas, si no va a haber paradas, o sea, temas muy tangibles, muy prácticos. Para los gestores empezaban a ver pues cómo estaba el avance de la producción, en qué momento, si eran capaces de responder o no a los plazos de entrega de sus clientes. Y a partir de ahí subimos hacia arriba y empezamos a hablar de costes, empezamos a hablar de capacidades de reacción a posibles carencias en el aprovisionamiento. O sea, son soluciones muy dirigidas al uso yo te diría, de casi cualquier persona dentro de la empresa. Resultados: empezaron a dejar de preguntarse entre ellos. ¿Dónde está esto? ¿En qué momento está? Empezamos a ahorrar tiempos de reacción.
empezamos a adelantarnos a posibles eventos. Es decir, estamos viendo que podemos tener un problema en el avance de la producción por diferentes causas, ¿no? Bien por máquinas, bien por desabastecimientos, bien porque nos falta personal. Y empezamos a tomar decisiones con antelación. O sea, ahí es donde empieza a aplicar la inteligencia artificial. Nos adelantamos a los eventos. ¿Cuánto tiempo tardáis en realizar ese proceso? La fase de conocimiento de la empresa, porque nos gusta entrar en una empresa y hacer esa primera fase de consultoría, vamos a saber realmente de qué estamos hablando, porque no es lo mismo que hagas trabajes en planchas de acero o hagas calcetines. Claro. O sea, hay una amalgama de posibilidades enorme. Yo te diría que entre 1 y 3 meses sacamos una foto bastante fiel de cuál es el momento de digitalización de la empresa. A partir de ahí, cuando son soluciones en las que los datos ya existen, estamos hablando de periodos de en torno a 6 meses para que podamos tener soluciones implantadas y a partir de ahí es evolutivo, o sea, es un incremental. Ya no es un tema de tenemos que hacer siempre o rehacer siempre una arquitectura de datos, una estructura, no. O sea, hacemos una primera arquitectura muy robusta en el que siguen utilizando sus sistemas de software, siguen utilizando sus sistemas de conexión a las máquinas y a partir de ahí nosotros empezamos a construir. Ventaja, cuando queremos añadir más cosas, ya tenemos una base de datos muy bien consolidada. Cuando hablamos de inteligencia artificial, ahí los periodos ya se alargan un poco más. Porque estamos hablando de que la inteligencia artificial empieza a aplicar cuando yo soy capaz de ver una evolución en la empresa. O sea, no existe un plug and play. No es te enchufo esto y al día siguiente tengo la varita mágica para decirte qué es lo que tienes que hacer o cuál es el escenario al que te vas a enfrentar en los próximos meses. Has hablado al principio de esta entrevista de que se está produciendo un cambio generacional también en el sector industrial. ¿Cómo son de proclives los empresarios? Me imagino que los más jóvenes mucho más a utilizar la tecnología que ofrecéis en LISDATA frente a los más veteranos. Bueno, yo te diría que los más veteranos, yo me considero veterano. Yo estoy, como digo, siempre somos, los que estamos en torno a mi edad, somos la primera generación digital, del comecocos y todas estas cosas. Sin embargo, estos perfiles son personas que ya se han concienciado. Es decir, tengo que dar un paso más. Los gerentes ya con cierta edad saben que tienen que dar un paso más, porque al final es un ahorro de costes lo que provoca el... Y no queda otra, además. No queda otra, o sea, esto no hay quien lo pare. Esto es un tren que se ha puesto en marcha, llegaremos a aplicar inteligencia artificial, en robotización al máximo nivel, etcétera, en una serie de años, pero va a llegar. La gente más joven ya viene con un nivel de preparación muy alto. De hecho, si bien en las grandes empresas ya hay departamentos de digitalización y de implantación de inteligencia artificial, en las pequeñas hay personas que son bastante polifacéticas en este aspecto, ¿no? Que lo mismo están en el ámbito de la planificación, como que quieren meterse ya con conocimiento en este tipo de desarrollos. Con lo cual, es un momento en el que las empresas ya han despertado. Todavía hay alguna por ahí que nos encontramos... Despertarán. Fíjate, estaba yo pensando, esto es como cuando llegaron los móviles, ya somos veteranos los dos, y había muchísima gente que decía, es que yo no lo necesito para nada, y es que ahora, desde que tienes 11 años hasta que te mueres, tiene móvil todo el mundo. Pues igual, esto es imparable. Sí, curiosamente, mira, muchas de las aplicaciones que hacemos nosotros son aplicaciones para que los responsables de área o los dueños de las empresas vivan un poco mejor, gracias a que pues ya es mucho, puedan... Sí, es que al final son personas que son completamente dependientes de estar todo el día viendo qué pasa. Entonces, cuando ya tienes herramientas que te están dando datos de cómo evoluciona algo, como si tienes algún tipo de problema, el móvil no deja de ser más que un elemento más que se añade a todo este ecosistema, ¿no? de posibilidades. Pues todo lo que sea para vivir mejor, de verdad, bien empleado está. Tenéis varias ferias a las que vais a acudir aquí en Madrid en noviembre. Cuéntanos. Esta semana estamos en Metal Madrid, hoy y mañana estamos en un stand compartido con AFM Cluster, que es uno de los clusters más veteranos de España en el ámbito industrial. Y la próxima semana volvemos a Madrid, a IFEMA, a Logistic, que es una feria más centrada en el ámbito de la logística. Pero bueno, a Liz le puedes ver en multitud de eventos a lo largo de todo el año. Pues seguiremos hablando de todo lo que hacéis, como ese buen manejo de los datos,
consigue aumentar la rentabilidad y la competitividad de las empresas de cualquier tamaño y de cualquier sector. Pablo Izquierdo, responsable del área de industria de Lisdata. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que vaya muy bien en las ferias y hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta cuando queráis.